En el libro de Mateo, capítulo 16, no quiero que vayan ahí, quiero que se queden en Primera de Pedro, capítulo 5. En el libro de Mateo, capítulo 16, hay una conversación muy importante que algunos atribuyen que ese es el nacimiento de la iglesia. Ahorita lo cantamos, ¿sí? Y la iglesia nació. Algunos piensan que es en Mateo capítulo 16, cuando Cristo, después de hacer varias preguntas, y Pedro finalmente confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo responde y dice: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y es bajo esta afirmación que yo edificaré mi iglesia. Y luego dice esta frase, dice: y las puertas del, ¿alguien sabe qué es lo que sigue ahí? Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces muchos piensan que ahí es donde nació. Yo en lo personal creo que la iglesia se formó y nació en el aposento alto, en esa experiencia de la noche que fue traicionado Jesús cuando celebra la Pascua y lava los pies de los discípulos. Esa es mi interpretación. Pero bueno, independientemente, el punto es este. Esa referencia de Mateo 16, lo que sí estoy por seguro es que es el momento en el cual Cristo pone oposición a la iglesia de una perspectiva, y digo la iglesia, pero es el pueblo de Dios, ¿verdad? Antiguo Testamento, el pueblo de Dios; el Nuevo Testamento es la iglesia, o es la continuidad de ello. Pero el pueblo de Dios, de pensar o de actuar defensivamente a pensar y actuar ofensivamente. En los deportes tienes defensiva y tienes ofensiva. Entonces, cuando Cristo dice que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella, es obvio que cuando vas a una guerra no peleas con puertas o con portones, peleas con armas, con espadas o armas de fuego. Y a donde voy es esto, es que la perspectiva de Cristo desde ese pasaje de Mateo capítulo 16 es precisamente que nosotros como iglesia no existimos para detener, para hasta cierta manera resistir al enemigo. Es a la inversa. Satanás existe para resistirnos a nosotros. Satanás es quien está protegiéndose de la iglesia, no la iglesia del enemigo. Todo esto es importante para mí en un día en el cual estamos en el capítulo 5, ya estamos en el último del libro de Primera de Pedro. Nos han llevado 21 domingos para llegar a este domingo número 22. Y este capítulo 5 quiero que lo lean, lo procesen, hablan la palabra de Dios con esa mentalidad. Yo lo que creo que Él nos ha llevado, Pedro, a través de todas estas semanas, es que típicamente cuando hemos tocado el tema del sufrimiento, cuando hemos tocado el tema de persecución, cuando hemos tocado el tema de división, de calamidades, trágicamente lo procesamos a veces como que si estamos protegiéndonos en este caso otra vez, de una pandemia, de la muerte, de la enfermedad, de un virus. Y es obvio que tenemos que ser sabios de cómo, y inclusive ustedes han sido bastante generosos cuando nos permiten ser sentados o acomodados y salir de manera que ayuda a cuidarnos unos a otros. Pero el apóstol Pedro, a través de estas 4 previos capítulos y ahora el capítulo 5, va a enfatizar esta mentalidad de agresividad, esta mentalidad de que, otra vez, la iglesia no existe para protegerse del enemigo, la iglesia existe para que el infierno se proteja de nosotros. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto en un contexto en el cual hemos visto a través de los domingos, otra vez, que la realidad es que la iglesia tenía problemas internos? La iglesia, hemos leído que tiene problemas internos porque ha habido confusión doctrinal, ha habido liderazgo corrupto, ha habido gente que ha, como luego decimos, tirado la toalla, desertado. En fin, era una situación compleja internamente en la iglesia. Pedro está advirtiendo que eventualmente viene una persecución externa. E históricamente sabemos que esta misma generación, Pedro como autor, eventualmente van a ser encarcelados, van a ser perseguidos, coliseo romano, antorchas humanas, porque van a ser quemados en vida, en fin, decapitados, el apóstol Pablo, Pedro crucificado, se cree de cabeza, en fin, esta situación no se ve muy placentera. Y no estamos aquí para predicar un mensaje que vaya en decadencia o que vaya a deprimir a nadie, pero esta es la realidad. La perspectiva de la Biblia es que este es Génesis, es un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Donde Satanás literalmente ese viernes le dio o hirió el calcañar de la simiente de la mujer. Sabemos históricamente que eso fue el viernes, pero el domingo esa misma simiente de la mujer que es Cristo, eventualmente, como inició la película Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es
la simiente aplastando la cabeza de la misma serpiente. Entonces nosotros ahorita vivimos, y bueno, desde hace 2000 años, vivimos en una situación donde están las eras empalmadas, donde aun cuando la cabeza de la serpiente ha sido aplastada, el reino de Cristo no ha sido consumado. Entonces sabemos que eso sucede cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Pero como nada más ha venido por la primera vez, que ha venido como el Cordero Santo de Dios, ha venido como el Mesías, ha venido para perdonar los pecados del mundo, hace falta que venga como el León de Judá. Entonces, en medio de todo eso, es que ahora el apóstol Pedro, si tienen una Biblia, quiero que vayan conmigo a esto, porque él está hablando al liderazgo de la iglesia. Una vez más, el punto de la historia es mover a la iglesia de una mentalidad defensiva a una mentalidad, ¿qué dijimos? Ofensiva. De protegerse a atacar. Ese es el trabajo de la iglesia. Entonces, hablando a los ancianos, él dice a los ancianos, la palabra anciano involucra en la cuestión de edad también, porque en esta cultura es obvio que es muy corporal la vida. Viven a través de tribus. Esta cultura no es como la de nosotros. Nosotros somos muy individualistas. Nosotros pensamos y decimos, a 17, 18 años acaba la preparatoria y vámonos a buscarle, que haga su vida, que se convierta en un adulto, lo cual no estamos en contra de ello. No es la mentalidad de la Biblia. Me explico, son principios culturales. Entonces, esto aquí está hablando acerca más que nada de un liderazgo en la iglesia. No solamente en cuestión de edad, pero específicamente en el llamado de lo que esto viene siendo como un anciano gobernante, un pastor, un obispo, alguien que está otra vez en el aspecto en el cual dice él, aquellos que están entre ustedes, porque está hablando a la iglesia, yo que soy anciano como ellos. Entonces, eso es lo que quiero que pensemos y que ayudemos a nuestras vidas, nuestros hogares a pensar de esta manera. Estamos a unas cuantas semanas, literalmente semanas, de elegir a un nuevo presidente. Y es obvio que este año 2020 y lo que viene por delante, solamente Dios sabe que viene por delante, pero el punto es de que hablando del liderazgo en general, no solamente de la iglesia, pero en general, estamos en tiempos cruciales. Cruciales. Siempre lo hemos estado, pero se siente como que se ha acentuado eso más. El apóstol Pedro, sabiendo que la iglesia estaba atravesando momentos difíciles, habla a los líderes considerándose él uno de ellos. Y esto es importante reconocer porque posicionalmente, de una manera legal o de una manera... ¿qué palabra usamos esto? Esta palabra apóstol es la palabra de alguien que ha sido enviado. Y desde el punto de vista posicional o de una manera legal, Cristo escogió a un número de ellos con una tarea específica. Una razón por la cual hoy en día no creemos que haya apóstoles como ellos es porque estos fueron testigos oculares. Ellos caminaron con Cristo. Eventualmente esa tarea, como la de los profetas, y no creemos que hay profetas hoy en día, creemos que existe el don del apostolado, creemos que existe el don de la profecía. Cuando subía yo por el expressway, no sé si lo han visto eso, pero ahí entre que viene siendo la Bryan, la Sherry, el expressway, estaba uno de los anuncios y anuncia que un profeta que está en la televisión, no sé quién sea, pero el punto es de que, y otra vez, no sé quién es y no sé qué tipo de ministerio tenga, pero mi punto es este: apostolado o profetas, bíblicamente hablando, en cuestión del oficio, de la posición, tiene que ver con personas que fueron inspiradas por el Señor para escribir ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, como la Biblia ya está completa, por eso no creemos que existen hoy en día apóstoles en cuestión de oficio. Creemos que existen apóstoles en cuestión de llamamiento o de don, que son los misioneros, porque es alguien que es enviado. Y en cuestión de profetas, hoy en día existe la cuestión de la profecía, que es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo nada más? Que Pedro no está hablando con la autoridad de posicional que él tiene de poder ser aquel que está otra vez administrando o viendo la iglesia. Lo está haciendo de una perspectiva posicional. Traduzcan lo que estoy diciendo porque él lo hace como yo, dice él, yo como anciano como ustedes. Entonces está hablando a aquellos que están liderando la iglesia, que no son apóstoles, pero son pastores, son ancianos gobernantes, son líderes en la iglesia que ya están presentes. Y cuando él está hablando acerca de una posesión en lugar de una posición, a nivel cristianismo, a nivel de iglesia, a nivel de cristianos, todo cristiano posicionalmente
no solamente somos inocentes en Cristo, posicionalmente o legalmente, no solamente somos personas como que si nunca hubiéramos pecado, pero posicionalmente nosotros, porque Cristo nos transfirió su justicia, su obediencia, su perfección, sus 33 años han sido acreditados a nosotros, es que posicionalmente tú y yo literalmente hemos cumplido toda la Biblia. Hemos obedecido toda la ley, lo cual no es cierto, pero en Cristo lo hemos hecho. Y posicionalmente ante Dios, una vez más, no solamente somos inocentes, no solamente somos personas como si nunca hubiéramos pecado, pero posicionalmente o legalmente es que somos justos delante de Dios. Eso es lo que somos. Eso implica que posicionalmente o legalmente el primer Adán nos transfirió su pecado. Por eso nacimos, dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Nacemos muertos espiritualmente. Nadie nace siendo un hijo de Dios, ¿sí? Entonces legalmente nacemos, posicionalmente nacemos separados de Dios. Legalmente ese viernes cuando Cristo se convierte en la expresión, en la acumulación más grotesca y obscena de pecado, es porque legalmente le transferimos nuestro pecado a Él cuando confesamos nuestro pecado. Pecados desde el libro de Génesis hasta que Él regrese. Él es la acumulación de todo pecado confesado. Es la segunda transacción legal. Y la tercera es la que acabo de explicar. Entonces Adán a mí, yo a Cristo, y Cristo me transfiere de tal manera que todo eso que estoy explicando en cuestión de legalidad, Pedro no habla de esa manera aparentemente. Pedro habla desde la perspectiva de que yo no solamente estoy posicionado, pero ahora quiero poseerlo. Y la posición la ha ilustrado a través del matrimonio. A través del matrimonio, si ustedes ven mi anillo por dentro trae una fecha, que es el 19 de julio del 97. Y en el 97, Arely y yo nos posicionamos ante el juez, ante un pastor, y legalmente estábamos, ¿qué cosa? Casados. Esa es la legalidad, casados. Pero en 23 años hemos gradualmente poseído el matrimonio. Hemos caminado en altas y bajas, hemos tratado de caminar, de luchar por caminar en unidad. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Salvación, santificación, justificación, vivir, pensar, sentir, activar la persona de Cristo que ha sido dada a nosotros, que habita en nosotros, y ponerla en práctica. Ahí es donde Él dice simplemente, como anciano gobernante, yo también, como uno entre ustedes, no por mi posición, pero porque soy parte del sufrimiento, de lo que estamos viendo, porque estoy caminando junto con ustedes, es que ahora dice, yo he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Rápidamente, y esto es conectado con la semana pasada con respecto al sufrimiento de Cristo, porque aparentemente, una vez más, este liderazgo es necesario en el contexto de sufrimiento. En otras palabras, liderazgo, cuando todo está bien, hasta cierta manera no es necesario. Cuando todo está bien, todo está normativo, todo está caminando lo que llamamos normal, lo que necesitas es managers. Necesitas nada más alguien que lo administre, para que lo mantenga y lo mantenga. Pero cuando hay caos, necesitas líderes. Porque el líder literalmente es posicionado para el caos. Entonces caos, situaciones difíciles es lo que garantiza el trabajo de los líderes. Otra vez, yo sé que no es muy atractivo porque vivimos en un mundo de mucho caos y no todos queremos o no todos deseamos liderar en tiempo de caos, pero en este caso, observen, los sufrimientos de Cristo, fui testigo de ello. Entonces, aparentemente, cuando hablamos acerca del sufrimiento de Cristo, hemos entendido que, otra vez, Cristo sufrió por la transacción legal que les dije. Primero Adán a nosotros pecado, nosotros a Cristo que le transferimos, legalmente le transferimos literalmente nuestro pecado. Por eso es que cuando Él se convierte, Pablo dice que el que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado, es que legalmente Él tiene que sufrir, y eventualmente el sufrimiento de Cristo, a esas alturas Pedro, que le tocó ver el sufrimiento, que Pedro lo atestiguó, a él le tocó ver lo que Cristo padeció. Pedro finalmente entendió que el sufrimiento de Cristo para él Cristo no fue la víctima de circunstancias. Cristo no fue simplemente porque a Judas se le ocurrió traicionarlo y eventualmente venderlo. Cristo no fue el producto de alguien como Pedro que lo negó 3 veces. Literalmente, cuando hablamos de Cristo en cuestión de sufrimiento, es entender que era su vocación. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el mundo necesitaría un Mesías. El problema para el judaísmo y el problema para ti y para mí es de que
Todos estamos de acuerdo en un Mesías, en un prometido, en un líder, en un ¿qué es la palabra que estoy buscando? En un caudillo, alguien que nos dirija. El problema es que nadie, no judío y ninguno de nosotros, anticipamos o deseamos un Mesías sufriente. Un Mesías que fuera maldito, que fuera puesto en un madero y crucificado. Eso es lo último que necesitamos. ¿Por qué? Porque es exactamente por eso necesitamos un Mesías, para evitar sufrimiento. Cuando Cristo nos ha enseñado, y Pedro nos ha enseñado, que es la vocación de Cristo, que Él es varón de dolores, que Él es el siervo sufriente, que la promesa en Génesis capítulo 3:15 era que ciertamente este Mesías iba a hacer literalmente en que legalmente iba a destruir a Satanás, pero antes de la destrucción de Satanás, Satanás iba a ¿qué cosa? A herir el calcañar en este caso, de este siervo sufriente. Es por eso que hemos estado diciendo con anterioridad que en el contexto de esa vocación, que es la vocación de nosotros, toda persona que ha experimentado la transacción legal de haber nacido como hijo de Adán, que ha entendido el mensaje y ha confesado su pecado, no sus errores, su pecado a Cristo, y ha pedido perdón a Cristo por sus pecados. Segunda transacción. Toda persona que ha recibido la tercera transacción y ahora es justo en Cristo, es toda persona que es salva. Y ser salvo implica que mi salvación es para vivir una vida dígalo, ¿una vida de qué? De servicio. Esa es la razón por qué soy salvo. Porque sin Cristo, típicamente existo para que otros me sirvan. Es lo opuesto, ¿no es cierto? Una persona que no es salva por inercia, porque fuimos concebidos en pecado, porque el primer Adán, nuestro padre Adán, ¿qué es lo que dijo? ¿Sí? Cuestionó la mentalidad, la voz de Dios y quiso ser como Dios, pensando que él quería ser servido. Satanás, la razón que es ese ángel caído es porque él, estando como el líder principal de la adoración ante Dios, él quiso ser adorado o servido. Entonces, la raíz de nuestro problema en nuestro mundo, escuchen lo que estoy por decir, es simplemente una generación que lo que deseamos es ser servidos. Es el tipo de mentalidad que siempre sacamos nuestras charolas, nuestras credenciales, nuestro resumen y sacamos lo que hemos hecho por otros, en lugar de entender que si somos salvos, la salvación es para una vida de servicio. Si somos salvos en el Nuevo Testamento, es para caminar en similitud a Cristo. Es para activar en nosotros lo que ya está en nosotros. En nosotros ya habita la persona de Cristo. La mente de Cristo ya está en nosotros. El sentir de Cristo ya está en nosotros. El hablar de Cristo ya está en nosotros. El sentir de Cristo, simplemente que el cristiano trágicamente hace 2000 años, hoy en día batallamos para activarlo, de tal manera que cuando esto no es la razón o el objeto de la salvación, nos convertimos en una generación que creemos que hay un Dios, creemos que existe Dios, pero Él existe para que me vaya bien, en lugar de decir que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto. ¿Sí? Creemos que todos sin excepción somos buenos. Hay una moralidad donde malos uno que otro, pero todos somos buenos. Entonces, cuando se nos atora la carreta, cuando la cosa no va bien, lo que necesitamos no es confesión de pecado. Necesitamos un terapeuta, necesitamos a alguien que nos haga un coaching, que nos ayude a cómo salir adelante, porque malo no soy. O sea, realmente sí, por ahí traigo unas cosillas medias pendientes. ¿Sí ven lo que está sucediendo? ¿Cómo empezamos a comercializar o negociar la razón por la cual fuimos salvos eventualmente en momentos de caos? Pedro nos ha recordado que la razón que somos salvos, la combinación de esas cosas, es la salud de... Entonces aquí es donde tengo que hablar obviamente a todos conectados en línea. ¿Será posible? Y esto nada más es será posible, ¿verdad? Porque no lo sé. Yo no conozco la mente de Dios para afirmar cosas que hay misterio en ello. Pero ¿será posible que parte de la razón por qué estamos atravesando una pandemia, y estamos hablando desde la perspectiva desde a nivel de iglesia, donde todo está fragmentado, la vida está fragmentada, o sea, la cosa está difícil en muchos aspectos? ¿Será posible que en momentos como estos, lo que está saliendo a flote en la vida de la iglesia es lo que hemos creído con respecto a ello? Porque en momentos como estos, en momentos en los cuales la situación es difícil, caótica, ¿será posible que esta es la mañana en que tenemos que ser recordados? Que cuando está la situación como está, es para ser recordados que la razón por la cual soy cristiano es para el beneficio de la iglesia. Entonces la pregunta esta es la pregunta: si esto es verdad y es lo que Pedro nos ha enseñado, ¿qué necesita la iglesia? En lugar de decir, voy a buscar la iglesia que suple mis necesidades.
Si vemos lo que otra vez, no, porque esto que estoy diciendo, y otra vez yo sé que no es justo porque soy el pastor y yo entiendo y suena como que sí, ok, yo entiendo, pero no es ese el problema en el matrimonio o en el noviazgo o en el cuidado de los padres que han envejecido, o sea, en la cuestión de que si pudiéramos decir el privilegio al casarme contigo, al ser el hijo tuyo, al ser el padre tuyo, la cuestión de que no tengo que servirte, pero puedo servirte. No tengo que ser miembro de una iglesia, pero puedo. No tengo que contribuir, pero puedo contribuir. En medio del caos, ¿sí? Mucha gente trágicamente está diciendo, yo regreso a la iglesia cuando todo esté normal. Cuando todo esté normal no necesitamos gente. Necesitamos el apoyo ¿cuándo? Cuando está todo caótico, ¿no es cierto? Cuando la situación está que apremia, cuando la situación está en una situación difícil, es cuando necesitamos que hombres y mujeres aprovechemos y digamos, ok, en momentos en los cuales hay confusión, tenemos que recordar por qué existimos, para qué existimos, por qué fuimos salvos. Y es ahí donde literalmente Él predica, ellos abrazan este evangelio pensando en que el fin literalmente está cerca. Es obvio que están en medio de situaciones difíciles donde siempre se ha predicado que Cristo está por venir, y ese acercamiento del fin, esa realidad es la que motiva a la iglesia no a paniquear, motiva a la iglesia no a temer, motiva a la iglesia no a crear o a pensar o a redefinir la situación. Es que nos ayuda a consagrarnos. Véanme tantito, porque aquí es el punto de esto, que conforme servimos y caminamos en similitud a Cristo, conforme entiendo que cualquiera que sea lo que haga, existo para el beneficio de la iglesia, porque la iglesia existe para el mundo, véanme tantito, es lo que eventualmente en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, gobernado por Satanás, por eso es que el fin está cerca. El fin estando cerca es porque Satanás va a ser juzgado con sus seguidores, el reino de Dios va a ser consumido. Y en ese momento, observen esto, es que en medio de esa disyuntiva es que vida de consagración en un mundo gobernado por Satanás produce, sí, lo que ha estado argumentando Pedro es esto: como esto es inevitable porque es gobernado por Satanás, asegúrense, número uno, que no sean sorprendidos por el sufrimiento. El cristiano que camina una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo por el bien de la iglesia, es el cristiano que ha perdido el derecho de sorprenderse cuando está caminando de esa manera, porque este caminar en un mundo fragmentado produce eventualmente persecución. ¿Qué estoy diciendo? Véanme tantito, es lo que estoy diciendo. Estoy implicando que a nivel de hogar, como hijos, con padres, a nivel de hogar, como esposa, con esposo, a nivel de trabajo, con patrones, a nivel ciudadano, con gobierno, véanme tantito, ¿sí? Toda persona, toda entidad que está por encima de ti, que está gobernándote, y estamos en un año de elección, ¿verdad? En cuántas semanas alguien va a gobernarnos. Toda entidad tiene poder o autoridad basado en esto, temporal o limitada. Todos sin excepción. Como padre sobre mis hijos, mi autoridad es limitada. Como esposo sobre mi esposa es limitada. Como pastor sobre la iglesia, sí, es limitada. Vean dentro. Lo que implica es que como hijo, como esposa, como ciudadano, cuando esta entidad, cuando esta institución toma decisiones que van en contra de la autoridad suprema que es Dios, el cristiano que camina en una vida de servicio, en similitud a Dios, eso implica obediencia a Dios, desobediencia a la autoridad limitada. Y eso va a producir, ¿qué cosa? Persecución. Probablemente perder un empleo. Probablemente perder una oportunidad, de lo cual si firmo, si cedo, si negocio principios y valores. No sé si me están siguiendo en lo que estoy hablando aquí. El punto de la historia simplemente es esto, es de que en este contexto es ahora donde nos unimos a lo que es la vocación de Cristo. Y es ahí donde simplemente Él les recuerde, dice, ustedes que son ancianos, yo me uno a ustedes por los sufrimientos, como testigo del sufrimiento de Cristo y la participación, y participé con ellos participé con ellos de la gloria que ha de revelar. Les ruego lo siguiente. El punto para mí es simplemente que pensar en sufrimiento es pensar en su gloria. Pensar en sufrimiento es entender que ese sufrimiento no es sufrimiento por sufrimiento. Una vez más, pensando en instituciones, en hogares, en padres, en patrones de trabajo, ¿sí? Es de que ese sufrimiento tiene una razón de ser, es la gloria. Y entre paréntesis, porque si no aclaro esto, sería el evangelio de la prosperidad. La gloria de la que estamos hablando no es la gloria de la iglesia, no es la gloria de nosotros, es la gloria de ¿quién? En otras palabras, ¿será posible que mientras estamos, mientras vivimos, mientras
estamos en esta situación, en esta disyuntiva, en lo que llegamos al final de la carrera, pero pasamos por una vida de consagración. Y entre paréntesis, esto de consagración es una experiencia en comunidad. No existe personas que se consagran solos. No existe tal cosa. Sí, el que piensa que se consagra solo, llega a dos extremos. Una es orgullo y se cree que todo cristiano debe de ser a su nivel. ¿Sí? El otro extremo es el tipo de persona que eventualmente se quiere echar a cuestas lo que es la obediencia a Dios, que es algo colectivo, y eventualmente termina decepcionado de Dios, decepcionado de la iglesia, decepcionado de todos, porque nunca encontró la satisfacción que quería. Entonces, esta experiencia es comunitaria, que eventualmente esto, por favor escuchen, esto tiene que ser una experiencia en comunidad. No podemos seguir siendo la iglesia que cuando pasamos por esto buscamos ayuda. Nada malo con buscar ayuda cuando ya estamos en medio de esto. ¿Por qué? Porque es una actitud no ofensiva, pero defensiva. Sí, lo que necesitamos es hombres y mujeres que no estamos exentos del sufrimiento, pero una vez que no nos sorprendemos cuando el sufrimiento sea presente y nos hemos asegurado en el contexto de comunidad que cuando el sufrimiento sucede, voy a decir una vez más, cuando el sufrimiento sucede porque estamos caminando en similitud a Cristo. Sucede porque nuestro enfoque en medio del sufrimiento es la gloria de Cristo en medio de lo que está pasando. Es ahí donde el apóstol Pedro, yo me imagino que está hablando de su segunda venida, pero en el pasado Pedro fue testigo de algo que se le llama la transfiguración, que le tocó. Él es uno de los pocos de ese grupo selecto que le tocó ver literalmente a Jesús transfigurarse. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso Pedro está hablando como testigo de todo ello. Cuiden por lo tanto ustedes líderes, pastores, cuiden ¿qué cosa? Del rebaño. Cuiden aquello de lo que Dios les ha puesto o les ha dado a cargo. En este caso, en momentos de caos, en momentos de crisis, en momentos de confusión, en momentos de sufrimiento, trágicamente muchas veces lo que sucede es que otra vez, piensen en términos de rebaño. En términos de rebaño está usando la analogía del pastorado de ovejitas, porque las ovejitas, y aquí es donde quiero que hagamos un esfuerzo en pensar culturalmente, porque hoy en día algunos han de tener ovejas en su casa, no sé si tienen rancho o cooperativa, pero la mayoría venimos de un contexto donde no sabemos lo que es criar animales, ¿verdad? Yo tengo un perro, pero no es como una oveja. Las ovejas literalmente su vida depende de quien las cuida. Entonces, en este contexto de sufrimiento, en este contexto de persecución interna, porque la iglesia estaba internamente en caos, la iglesia estaba por enfrentar persecución extrema de una manera externa, es que está pidiendo un liderazgo que aparentemente necesitan hacer el trabajo que no han estado haciendo. Ya estaban como pastores o como líderes, pero da la impresión, por lo que estamos leyendo, que su liderazgo era corrupto, que no estaban, ¿qué cosa? Nutriendo o cuidando a la iglesia. Yo argumentaría que típicamente cuando tienes líderes que no cuidan es porque en este caso el rebaño lo permite. En el hogar, cuando tienes padres que son apáticos a la educación, disciplina, a la cuestión del cuidado, o cuando tienes hijos que, en fin, el punto aquí es que no permitamos, viendo los valores de la Biblia. Sí, lo que quiero que se lleven esta mañana es simplemente esto, que en medio del caos, en momentos como estos estamos viviendo, en momentos en los cuales potencialmente vamos hacia Él, es el tiempo en el cual tenemos que retomar y reconsiderar quiénes somos, no por las circunstancias, pero aún en medio de las circunstancias. Una vez más. Cuando no tenemos ese cuidado pastoral, cuando no hay comunidad de creyentes, y por eso es que yo enfatizo tanto, aparte porque mis 3 hijos son solteros y están en esa etapa de eventualmente escoger a alguien, yo argumentaría que uno de los prerequisitos de alguien que desea noviar o casarse, y especialmente los que estamos casados, la pregunta no es lo que creemos, lo que deseamos, cuánto nos amamos, la pregunta es ¿quién está hablando a mi vida? ¿Quién está pastoreándome? ¿Quién está literalmente, especialmente entre los varones? Porque como varones batallamos para esto, sobre todo por la cuestión de que a mí nadie me dice qué hacer, porque las iglesias están llenas más de mujeres que de varones, trágicamente es el caso. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de mi identidad, de que en este caso como pastores, observen esto, es de que Él nos llamó desde Éxodo capítulo 19, Él dijo ustedes serán una nación de sacerdotes para mí. Pedro dijo en el capítulo 2 de 1 Pedro versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para mí. Pero a través del tiempo, esta generación, 500 años atrás, durante la Reforma, la iglesia usó estos títulos de liderazgo, estas posiciones de liderazgo para beneficio, ¿qué cosa?
propio. De tal manera que Martín Lutero hace 500 años cuestionó la iglesia. Cuando la iglesia se creía, y ponemos esta situación, si esta fuera la Biblia, la iglesia hizo esto, estamos por encima de la Biblia. La iglesia se creía irreprensible, la iglesia se creía infalible. Y Martín Lutero forma lo que se llama la Reforma hoy en día como producto de decir estos títulos basados en Éxodo capítulo 19, basados en Primera de Pedro 2:9, basados en Apocalipsis capítulo 6, literalmente han sido dados para evangelismo, no para posicionarme, no para decir, hey, como miembro de la iglesia tengo estos derechos. Una vez más, como hijo de Dios, los derechos que yo tengo es de servir, caminar en similitud a Cristo y que todo lo que haga sea para el beneficio de la iglesia. Es en ese contexto donde tenemos que ser recordados una vez más que la razón por qué la razón por qué necesitamos líderes es para el beneficio de la iglesia. En ese contexto, él termina diciendo esto: cuiden, pastores, porque es ahí donde ustedes, basado en este que acabamos de explicar, es Dios quien va a crear en ustedes un afán de ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta que el servir no es accidental? ¿Se dan cuenta que el servir no es circunstancial? ¿Se dan cuenta que como nunca antes, comunidad que están a través del internet, los que estamos aquí presentes, como nunca antes necesitamos esto? Como nunca antes necesitamos hombres y mujeres que en medio de situaciones no favorables, situaciones no son las preferencias de cada uno de nosotros, es donde entendamos que en medio de este liderazgo, en medio de esta reproducción de iglesia, eventualmente hogar, trabajos, sea un mundo, sea un grupo de personas gobernados por Dios, que crezcamos en el afán de servir. Voy a decirlo una vez más: iglesias, personas, pastores, hombres, mujeres, que queremos la posición y somos apáticos a la agenda de Dios, es obvio que no crecemos en el afán de servir. Consejería matrimonial no es otra cosa más que mover a dos personas, una pareja, un varón y una mujer, de que el afán es de que me sirvan, sírveme, ¿sí? A entender que si tienes una posición es para el beneficio de otros. La invitación esta mañana, porque aparentemente esto es el antídoto, vean esto, este es el antídoto. Es el antídoto del liderazgo que está moviéndose a través de la ambición de dinero, del liderazgo que hoy en día trágicamente son tiranos con los que están a su cuidado. Pero ¿cómo le hacemos para que no haya abuso verbal o emocional en la relación? Por eso yo constantemente digo entre los solteros, los que están de noviazgos, si esta es tu realidad donde hay abuso, yo no creo que necesitas orar ni consejería, necesitas simplemente deshacer la relación. Porque esa es la belleza del noviazgo, ¿no es cierto? Ahora, estamos casados, es otra la conversación, porque no voy a promover el divorcio. Pero en medio de los solteros, mi problema no es que haya dificultad en el noviazgo. Mi problema es que se tolera y eventualmente es literalmente, como decimos en el libro de Daniel, la escritura en la pared va hacia una relación en la cual no va a funcionar porque estamos violando principios divinos. Hace 2000 años existían tiranos, existían aquellos que estaban beneficiándose de ello, y aquí es donde él simplemente termina diciendo esto. Así, por lo tanto, todo esto lo menciono porque eventualmente se va a aparecer ¿quién? Se va a aparecer, en otras palabras, todo lo que hemos descrito, todo lo que hemos hablado, lo hacemos precisamente en el contexto de una autoridad suprema. De una autoridad suprema. Eventualmente se aparecerá el pastor supremo. Automáticamente Pedro y los demás son pastores con autoridad limitada. Voy a decirlo una vez más. Toda institución sobre la faz de esta tierra, históricamente y en el futuro, va a tener una autoridad no suprema o una autoridad limitada. En el momento en el cual el ser humano o el cristiano se olvida de la autoridad del pastor supremo, por favor escuchen lo que estoy por decir, olvidarnos o ignorar al pastor supremo, que es Cristo, al pastor de pastores, que es Cristo, cuando esto lo olvidamos, eventualmente hacemos de la autoridad limitada un ídolo. Vamos a hacer un ídolo del esposo, de la esposa, de los hijos, del temor que tengo de la pandemia, del gobierno. Y eventualmente, eso es lo trágico, no solamente que idolatramos, pero eventualmente lo vamos a satanizar. El ídolo eventualmente se convierte literalmente en el vehículo que Satanás va a reinar sobre esto. Es por eso que el antídoto a esa codependencia del liderazgo disfuncional al liderazgo en el cual potencialmente dependo de lo que me hicieron, lo que me hizo, y ya se murió él, pero como quiera está afectándome, es la autoridad suprema de Cristo que eventualmente viene y dice, y ustedes recibirán ¿qué cosa?
Recibirán aquello de lo cual no es corruptible, aquello de lo cual literalmente nada puede quitarles. Y entre paréntesis, esto lo dijimos en el capítulo número 2, Dios mismo dice a través de Pedro: yo soy la herencia de ustedes. Entonces, mientras ustedes, y otra vez, ojalá tuviera el tiempo para explicar esto, pero nomás les doy la versión condensada. La realidad de un cielo, escuchen lo que estoy por decir. La realidad de un cielo, de una corona inmarcesible, no corruptible. Escuchen lo que estoy por decir. No puede exclusivamente depender de una decisión que hice cuando tenía 14 años, que acepté a Cristo. Por lo que estamos viendo aquí, esta corona inmarcesible, esta gloria de entrar al cielo, depende de cómo viva el resto de mis días bajo la sumisión del pastor supremo que estableció pastores temporales. Entonces, aparentemente, por lo que estamos viendo aquí, es para yo eventualmente recibir la corona inmarcesible de la gloria en aquel día final. No está basado en una decisión simplemente, está basado en una decisión que produce un estilo de vida. ¿Qué tipo de estilo de vida? Una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo para la salud ¿de quién? Entonces, es el punto de que cada decisión que tomamos hoy en día, en medio de una pandemia, está determinando la eternidad de cada uno de nosotros. Ese es mi punto. Cada decisión que tomamos. Hace 2000 años la iglesia estaba tomando decisiones en los cuales el evangelio estaba en una balanza, en cuales el futuro del pueblo de Dios estaba en una balanza. Por eso es que viene la intervención divina a través de un apóstol, a través de esta autoridad, literalmente esta autoridad en la cual Dios habla y dice: hey, ustedes acuérdense que fueron escogidos desde Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, para escoger al mundo. Entonces la salvación literalmente está en un contexto donde los jóvenes tienen que aprender ¿a qué cosa? Porque en el contexto de la Biblia, vean esto, en el contexto de la Biblia, las malas noticias es que esta palabra literalmente hasta los 40 años de edad. No me gusta la idea porque hoy en día, no me voy a meter en esa cuestión, ¿verdad? Pero pensar en jóvenes que tienen que someterse es entender que el evangelio es literalmente en el cual no es opcional. El evangelio es dado para ser transmitido. El evangelio es dado para levantar la siguiente generación. El evangelio fue dado. Si Dios me ha salvado, no es para yo evitar pandemias y simplemente evitar el infierno. Me ha salvado porque como nunca antes sobre Estados Unidos, especialmente esta nación en la que vivimos, como nunca antes, la generación de los millennials, que son los que nacieron de 1980 al 2000, los Gen Zs, que son del 2000 en adelante, ustedes son la generación más grande nunca antes vista sobre la faz de esta nación. En los 200 y cacho años que tenemos de vida como nación, nunca ha habido tanta gente aquí. Y es trágico que lo último que encontramos, lo último que vemos como padres al criarlos a ustedes jóvenes, es una generación de personas y de mujeres que sepamos, ¿qué cosa? Someternos. Esta es la mañana en la cual la invitación es de que veamos que el punto de esto con respecto a la sujeción es simplemente para entender que al final de la conversación dice, basado en el libro de Proverbios, Dios se opone ¿a quién? ¿A quién se opone? ¿Qué es lo opuesto a someterse? Es ser orgulloso. Y es Dios el cual literalmente da gracia a los humildes. Hace 2000 años la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que estando en la condición de Dios no escatimó como cosa a que aferrarse, sino que se desprende a sí mismo y Él se convierte en hombre. Y estando en la condición de hombre, Él se hace obediente. ¿Qué tipo de obediencia? Una obediencia que lo lleva a una muerte. ¿Qué tipo de muerte? Una muerte en la cual Él se hace maldito. Él se convierte, él se convierte en la acumulación, en la transferencia de nuestro pecado. Por lo tanto, es que en medio de su humildad es que Él describe la gracia del Padre. En medio de su sujeción, estando en el aposento alto, alabando los pies de los discípulos, es que es exaltado en esa posición, en esa autoridad cósmica, donde ahora literalmente dice Pablo, al final de ese capítulo 12 en Filipenses, dice que el Padre le dio el nombre que es por sobre todo, ¿qué cosa? Sobre todo nombre, que ante ese nombre toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, que Jesucristo es el humilde, que Jesucristo es el siervo sufriente, que Jesucristo, porque no ha regresado, todavía sigue siendo el Cordero Santo de Dios. El día viene, y puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 100 años, no lo sabemos, cuando Él venga, no como cordero, pero como león
de Judá, a llamar justos, a enderezar las veredas y literalmente a llamar al liderazgo de su iglesia. ¿Cómo navegamos esta pandemia?